Dios les bendiga, Dios les guarde. Mi nombre es el hermano Carlos Vázquez del Departamento de Educación de la Iglesia Templo Cristiano Tercera Puerta del Cielo. Saludamos con mucho amor a nuestro pastor, el reverendo Arnaldo Colón, y a su esposa, la misionera Gloria Agosto. Pedimos a Dios que bendiciones abundantes para ellos. Saludamos también a nuestra amada congregación, la Iglesia Templo Cristiano Tercera Puerta del Cielo. Y queremos decirle que ya nos estamos reuniendo en el templo los domingos a las 10 de la mañana con el distanciamiento necesario y el protocolo requerido para la protección de los hermanos y visitantes. Damos gracias a Dios por ello. Hoy nos espera una lección muy interesante que se encuentra en el libro de Zacarías sobre la santificación del pueblo de Dios. La base bíblica se encuentra en el capítulo 3 del libro de Zacarías, versos 1 al 8. Esta es la lección número 24 del expositor Senda de Vida y el título de la lección es Dios santifica a su pueblo. Y lee de la siguiente manera. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle estas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: Pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo: Así dice Jehová de los ejércitos: Si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre ellos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Damos gracias al Señor por esta palabra. Dios del cielo, te damos gracias porque hoy tenemos una oportunidad más de estudiar tus escrituras, de poder escudriñarlas, de poder aprender de ellas. Te pedimos, Señor, que como tú prometiste en el libro de Juan, que el Espíritu Santo nos recordaría las palabras de Cristo y nos enseñaría todas las cosas. Ilumines nuestra mente, marques nuestro corazón con tu palabra y que ella, Señor, nos ayude a producir fruto en abundante en Cristo Jesús. El ministerio profético de Zacarías tuvo lugar en el periodo posexílico. Este es el tiempo de restauración judía luego del cautiverio en Babilonia. Zacarías, al igual que Jeremías y Ezequiel, fueron sacerdotes y profetas. Quizás esta es una de las razones por las cuales el libro de Zacarías trata fundamentalmente sobre los sacerdotes, el templo y la purificación del pueblo. Mientras Ageo, su contemporáneo, predicó sobre la reconstrucción del templo y la restitución del culto a Dios, Zacarías se concentró en la renovación espiritual del pueblo. Este libro menciona 3 fechas exactas, 2 de ellas referentes al año segundo del reino de Darío, el rey de Persia, y la tercera, el 4º año de su reinado. Estamos hablando aproximadamente del 520 al 518 a.C. Zacarías en su libro enfatizó la presencia del Señor en medio de su pueblo y también la necesidad de obedecerlo, particularmente en lo concerniente a la misericordia, la compasión y la verdad. Al igual que Ageo, Zacarías no se limita a exhortar sobre la situación presente de la nación, sino que se ocupa también del futuro. Profetizó sobre la venida de Jesús el Mesías, describiendo 2 de sus oficios, rey y sacerdote.
Además, presagió el rechazo que Jesús sufriría y la necesidad de la purificación del pecado y la inmundicia. El Señor Dios habita en medio de su pueblo y quiere bendecirlos, pero ellos se empeñan en desobedecerlo y seguir sus propios caminos. Hoy día necesitamos el mensaje de Zacarías para que guíe nuestro pensamiento hacia el plan de bendición y purificación que Dios tiene para nuestra vida. A través de este estudio buscamos entender que Satanás fue y sigue siendo el acusador de los hijos de Dios. También esperamos agradecer a Dios por haber perdonado nuestros pecados y librarnos de la culpa. Y por último, procurar vivir una vida en santidad para agradar a Dios y no ser acusados por el diablo. Entremos de lleno a la lección de hoy y escuchamos el mensaje que Dios tiene para nosotros de santidad para su pueblo. Volvamos a la palabra de Dios y leamos de nuevo los versos del 1 al 3, que dicen de la siguiente manera. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. La escena comienza con el sumo sacerdote Josué de pie a la presencia de Dios. ¿Por qué Josué vestía ropas viles? Las vestiduras harapientas o sucias de Josué representaban el pecado del pueblo. Judá había pecado por muchos años contra Dios el Señor. Dios en su paciencia envió los profetas, mensajeros, y les advirtió que se apartaran del pecado, que se reconciliaran con Dios y no recibieran el castigo por el pecado. Como un eco de las palabras de Dios en el Antiguo Testamento, también Jesús en el Nuevo, entristecido, lanzó un lamento sobre Jerusalén, diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? El precio del pecado de la nación de Judá fue la cautividad de Babilonia y la destrucción del templo, el centro de adoración a Dios. Luego de 70 años de exilio, el pueblo regresó a su tierra y Dios en su amor y su misericordia está dispuesto a perdonar y quitar el pecado del pueblo. ¿Por qué Satanás acusaba a Josué, el sumo sacerdote? Bueno, Satanás probablemente acusó a Josué como el representante de toda la nación de Judá. Es el pecado del pueblo de Dios el que está siendo cuestionado. Es interesante que en el texto original, para describir al enemigo, dice el Hasatán, que literalmente significa el adversario. Esto es una descripción del trabajo que Satanás ejerce contra todo el que ama a Dios y desea buscarle. Él es el adversario, el opositor, el tentador, el archienemigo de lo bueno. Las intenciones del diablo son claras. Él busca desprestigiar a los hombres delante de Dios, pero también desprestigiar a Dios ante los hombres para que el hombre no le busque. Una de las tentaciones más grandes es tratar de convencernos de que Dios no es tan bueno, de que nosotros no le importamos al Señor, de que Él es cruel, exigente e injusto, o que está muy enojado con nosotros. Él es muy astuto tratando de hacer creer a los hombres de que Dios miente o nos niega el bien que necesitamos cuando la realidad es otra. Nos tienta diciéndonos que vivir en pecado no es tan grave como pensamos, y luego de caer en el pecado nos engaña diciendo que por más que nos arrepintamos no podremos alcanzar el perdón de Dios. Vemos también cómo el Señor, Dios le dice, Jehová te reprenda, Satanás, que también puede decirse Dios
yo Jehová te reprendo. No debemos de temer al diablo. Él es padre de mentira, pero Dios sabe todas las cosas. Para él nada le es oculto. Las acusaciones del diablo son constantes, pero el amor de Dios es eterno y su misericordia tan grande que sobrepasa todo entendimiento. También el pasaje menciona el tizón arrebatado del incendio. ¿Qué significa esta frase? Un tizón arrebatado del incendio. El incendio simbolizaba el castigo de Dios, el exilio en Babilonia. El pueblo de Dios había sido arrebatado del fuego del castigo para llevar a cabo el propósito futuro de Dios para ellos. Aún luego del castigo, Dios deseaba reconciliar al hombre consigo mismo. Esta verdad se puede ver constante en las Escrituras, no solo en el Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo. Por ejemplo, el Salmo 35 dice: porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. También nos dice en el Salmo 103, no contenderá para siempre con nosotros, ni para siempre guardará su enojo. O en Isaías, por ejemplo, 54, con un poco de ira, escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Así que su ira es justa. La ira de Dios es su amor manifestado en acción en contra del pecado, y su perdón es para siempre para el que busca amarle y confiar en él. Visitemos nuevamente los versos 4 y 5 que dicen de la siguiente manera: y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. La limpieza de Josué es un símbolo de la limpieza del pueblo de Dios. Nosotros, aun cuando estamos vestidos de la suciedad del pecado, indignos de estar en la presencia de Dios y llenos de injusticia en nuestras manos, Cristo nos hace dignos en su presencia, vistiéndonos entonces de su justicia a través de su muerte y resurrección y del perdón de pecados. Fijémonos que esa limpieza no se completó con la eliminación de sus vestiduras sucias de pecado, sino que también Dios reemplaza la ropa sucia vistiendo a Josué de ropas limpias. Estas prendas representaban el don de justicia de Dios. Como el pecado es eliminado por la obra de Cristo, su justicia se coloca en la cuenta del creyente. Estamos vestidos con la vestidura de justicia de Cristo. El hecho de que Josué no participó en su limpieza es un aspecto muy interesante que debemos de tomar en cuenta. Esto indica que esta obra fue totalmente por la gracia de Dios. Las Escrituras nos dicen que la salvación es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Por más que tratemos de esforzarnos, jamás podremos alcanzar la gracia de Dios. Nosotros somos pecadores, somos imperfectos, somos insuficientes, somos incapaces y somos incompletos. Pero tenemos a Cristo Jesús, el Dios hombre hecho perfecto, que fue tentado en todo, pero no pecó, y fue el único en pagar el precio de tu pecado y el mío. Un precio que solamente hubiéramos podido pagar con nuestra vida, perdiéndonos por toda la eternidad. Pero este fin no tiene que ser así para nosotros, porque al arrepentirnos de nuestro pecado y creyendo en aquel que murió en la cruz por nosotros,
podemos alcanzar la gracia y el perdón de Dios y librarnos de la condenación eterna. Volvamos de nuevo a los versos 6 al 8. Y dice así Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú ordenarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Veamos que el texto dice si anduvieres. ¿Qué quiere decir esto? Dios está haciendo a su pueblo una promesa de bendición, pero esta promesa es condicionada. Observando que Josué en este pasaje está representando al pueblo de Dios, nuestro Señor estaba ofreciendo a la nación la promesa de gobernar sus casas y sus atrios y darle lugar entre sus siervos celestiales. Pero era un requisito para los judíos andar en los caminos del Señor y guardar sus ordenanzas. En nuestros días se escucha mucho sobre las bendiciones y las promesas absolutas de Dios, lo mismo que su amor incondicional. Esto suena hermoso y hasta podría ser bien intencionado, pero la realidad es que esto no siempre está de acuerdo con la palabra de Dios. Es cierto que el amor de Dios para el pecador es incondicional, pero las Escrituras nos dicen: nosotros le amamos porque Él nos amó primero. El amor de Dios debe ser correspondido. No es correcto hablar unilateralmente de las promesas de Dios sin hacer referencia directa a sus condiciones. Dios nos ama con amor eterno, pero nosotros debemos amarle a Él también. Dios desea bendecir al hombre, pero el hombre debe de vivir una vida agradable a Él. Hace 2000 años Jesús vino a la tierra para acercarse al hombre y espera que el hombre se acerque a Él con corazón arrepentido para salvarle. La Biblia nos exhorta: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios quiere bendecirnos, de eso no hay duda. Pero más importante que eso es que Él desea tener una relación contigo y conmigo. Él desea vivir en una comunión íntima con su creación, con sus hijos. En el verso 8 tenemos 3 puntos muy interesantes: varones simbólicos y al que Dios llama su siervo y su renuevo. Los que se sientan delante de Josué probablemente son compañeros sacerdotes. Al servir en el nuevo templo funcionarían como una señal o un símbolo de que Dios traería a su siervo el renuevo. Esta frase del siervo y el renuevo es una clara profecía de la venida de Jesucristo, el Mesías. Mi siervo, porque es el futuro rey descendiente de David, de orígenes humildes, que está asociado con el reino venidero de Dios, con todas sus bendiciones. La promesa de un siervo y de un renuevo se cumple finalmente en Jesús, el Mesías. Concluyendo esta lección, vimos cómo Josué, representando al pueblo de Dios, estaba vestido de ropas sucias que simbolizaban el pecado del pueblo. También vemos a Dios como en su amor y misericordia está dispuesto a perdonar nuestros pecados y vestirnos con ropa de justicia. No debemos de temer a las acusaciones de Satanás, porque Dios no desprecia el corazón de un hombre arrepentido. En las palabras del escritor Max Lucado, no apreciaríamos lo que hace la gracia hasta que comprendamos quiénes somos. Somos rebeldes como Barrabás. Como él, merecemos morir. 4 muros de la prisión nos rodean, espesados por el miedo, el dolor y el odio. Estamos encarcelados en nuestro pasado, nuestras malas elecciones y nuestro orgullo.
y nos han encontrado culpables. Nos sentamos en el piso de la celda polvorienta, prisioneros de nuestro pecado, esperando el momento final. Los pasos de nuestro verdugo resuenan contra los muros de piedra. Con nuestra cabeza entre las rodillas, no levantamos la vista cuando Él abre la puerta. Tampoco levantamos los ojos cuando Él comienza a hablar. Ya sabemos lo que va a decir. Es hora de pagar por tus pecados. Pero escuchamos algo más, algo diferente. Eres libre de irte. Se llevaron a Jesús en tu lugar. La puerta se abre y el guardia nos dice, sal fuera. Y nos encontramos a la luz del sol de la mañana. Grilletes desaparecidos, crímenes perdonados. Y nos preguntamos, ¿qué pasó? La gracia de Dios fue lo que pasó. Cristo quitó tus pecados. ¿A dónde los llevó? Los llevó hasta la cima de una colina llamada Calvario, donde soportó no solamente los clavos de la cruz romana, no solamente soportó la burla de la multitud y la lanza del soldado, también tuvo que soportar la ira de Dios. La ira de Dios que nos correspondía a ti y a mí. Llenemos nuestro corazón este día con esto. El mejor resumen del mayor logro de Dios. Todos necesitamos ser corregidos ante Dios por su gracia, que es un regalo, es gratis. El hombre necesita ser liberado del pecado a través de Jesucristo. Dios lo envió a morir en nuestro lugar para quitar nuestros pecados. Recibimos perdón por la fe en la sangre de la muerte de Jesús. Dios no pasó por alto nuestros pecados. Cristo pagó por ellos. Dios no te castigó hasta destruirte. En cambio, encontró una manera de castigar el pecado, pero preservar al pecador. Jesús tomó el castigo que te correspondía a ti y que me correspondía a mí. Y Dios nos dio crédito a nosotros por la perfección de Jesús. En este día y luego de esta lección, demos gracias a Dios por su amor y su misericordia para con nosotros. Oramos al Señor. Dios eterno, Dios del cielo, en esta noche, estudiando la visión que tuvo Zacarías sobre Josué, el sumo sacerdote, en representación del pueblo, vemos como a pesar de que Satanás lo acusaba, tú, Señor, limpiaste el pecado del pueblo y nos vestiste con la vestidura de la justicia de Cristo. Permita que en este día, Señor amado, nosotros podamos entender que no por nuestras fuerzas, ni lo que podamos hacer, ni por el crédito que podamos tener, sino por la gracia de Dios, somos vestidos de la justicia de Cristo. Si hay alguna vida que no conoce a Jesús, Señor, te pedimos que este mensaje ayude, Señor, a que su corazón sea tocado y pueda reconciliarse contigo. Y que también, Señor, nosotros todos los días podamos arrepentirnos de nuestro pecado, Señor, y vivir una vida agradable a ti. Una vida, Señor, en la que podamos agradarte, servirte y amarte y glorificar a Cristo. Te pedimos por las vidas que no te conocen. Tócalas, llénalas. Ayuda, Señor amado, a que alcancen la gracia de Dios a través del arrepentimiento de pecado y la comunión con tu Hijo Jesús, y que le sea impuesta la gracia y la justicia de Dios. En el nombre de Jesús, te damos gracia, te damos gloria y te damos honra. Amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Damos muchas gracias por haber prestado la atención a esta clase y esperemos que haya sido de bendición para ti. Bendiciones en Cristo Jesús.